A continuación va a exponer el doctor Oscar Losetti, que es profesor titular de la primera cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es médico legista universitario desde el año 1987 y trabajó en la morgue judicial del Poder Judicial de la Nación entre 1992 y 2019, cuando se jubiló. Allí se desempeñó como perito médico tanatólogo y fue coordinador del Departamento de Tanatología. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación, Bernarda. Muchas gracias a las autoridades del evento que tuvieron la distinción de invitarme a participar. No es un elogio de compromiso, pero muy interesante la problemática que transmitió Ramiro. Yo simplemente voy a hablarles de lo que es el protocolo de Minnesota. No voy a descubrir nada nuevo. Simplemente mostrar la existencia. A ver, tengo que acercarme un poquito más. ¿El que va para abajo? Ahí está. Bueno, esta es la versión del protocolo de Minnesota que aparece en todas las páginas web donde uno lo busca y en el cual debe remitirse para ver sus contenidos. Y vamos a hacer un ejercicio simplemente desde el punto de vista médico-legal, como un médico que abre la ventana de su escritorio de medicina legal y ve y se introduce y espía en la casa del vecino que es abogado. Vamos a darle un barniz, al menos de ese punto de vista, de lo que es el análisis del protocolo de Minnesota. No pretende ser un análisis exegético al modo bíblico, sino simplemente comentar. A ver, este es el que marca. Ya de a poquito va funcionando. Comentar un poquito cuáles son los objetivos, al menos objeto y objetivos del protocolo de Minnesota, tomándolo desde un punto de vista de la metodología de la investigación, como uno lo fue aprendiendo, al menos en medicina. Establece una norma común de desempeño, muerte potencialmente ilícita. Bueno, ya lo han leído, ya lo conocen. Entonces, vamos a hacer el análisis de ese texto tomando este ejemplo. ¿Cuál sería el objeto y cuál sería el objetivo del protocolo de Minnesota? ¿O objeto u objetivos? Bueno, vamos a dar este ejemplo para que no está mucho en tema. El objeto es una persona, un hecho, una situación concreta es el problema a estudiar. El objetivo de una investigación es su finalidad, su acción. Inicia siempre con un verbo. O sea, si yo voy a estudiar el maltrato infantil, va a ser mi objeto de estudio, y el objetivo, ¿cuál va a ser? Un verbo, diseñar, hacer. Voy a diseñar estrategias de abordaje médico-legal. Para el protocolo de Minnesota hay que ir con cierta cautela haciendo este análisis metodológico. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el objeto de la investigación se desprende de los textos, de investigar el objeto, una muerte potencialmente ilícita, y el objetivo es establecer ese modo de investigación como sea la finalidad de la misma. Pero aparte, enuncia otros objetivos. Y en el párrafo 25, tiene cerca de 400 párrafos, enuncia otros objetivos, como vamos a ver más adelante. O sea, prevenir e investigar eficazmente las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. O sea que no es solamente la muerte potencialmente ilícita. Evidentemente hay otros. Mezcla los objetivos en la página 1 con el objeto. No importa. De todas maneras, si ustedes, los invito respetuosamente a si toman el trabajo, así no hablo reiterando la lectura de la pantalla, ven cuáles son algunos de los objetivos u objetos, aunque estén mezclados. No vine acá a hacer una crítica metodológica del protocolo, sino simplemente a transmitir información y sobre todo a los colegas médicos, si desconocen estas cuestiones, darle algo más de formación. Si tomamos la pauta metodológica, establecer el protocolo de Minnesota quiere establecer una norma común de desempeño para investigar una muerte potencialmente ilícita y también las ilícitas. Y también establece un conjunto común de principios y directrices que está dirigido a unificar esos procedimientos de investigación, ya sea a nivel estatal, a nivel institucional y a nivel personal.
O sea que, un poco como comentó Ramiro, que yo realmente uno va aprendiendo de lo que es el derecho, la ciencia del derecho, el enunciado de situaciones sobre el rol estatal de muerte, el protocolo del texto habla de la participación como acto u omisión sobre el rol estatal o le atribuye directamente que viola las obligaciones. ¿Sobre qué? Sobre quien está bajo su custodia y el incumplimiento de la obligación de proteger la vida. Y estas son las tres situaciones que los invito a leer, para fuerza de no andar reiterando la lectura en la pantalla. Esta es la primera situación, causada, acto o omisión del Estado, atribuible al Estado, violando la obligación de respetar la vida. Situación 2, que esta es la más interesante a lo que es el leitmotiv de este taller, en el cual nos tiene aquí convocados. La muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida o se encontraba bajo custodia del Estado, órganos o agentes. La situación número 3, resultado de incumplimiento de la obligación del Estado de proteger la vida. O sea que, como se ve, las pretensiones son mucho más abarcativas que dejarlas tacañamente dejadas a lo que es una muerte potencialmente ilícita o extrajudicial. Una persona que se hace una denuncia de desaparición y aparece 3 meses después al costado de una ruta, bueno, no sabemos qué pasó, bueno, acá es una muerte potencialmente ilícita. ¿Cómo tratarla? ¿Qué hace el perito cuando recibe eso? ¿Hace una autopsia, digamos, con los estándares que valora el doctor Cohen o directamente ya nos estamos remitiendo ¿a qué? A aplicar el protocolo en ese tipo de muerte, aunque no sea en un calabozo? Hace un enunciado complementario, que es de lo que habla, aunque no se denuncie o se sospeche que el Estado fue el causante. Yo no voy acá a ponerme a jugar al abogado porque no lo soy, y los abogados obviamente lo saben mejor que yo, pero estas cuestiones tienen que ser, pienso que yo, analizadas y comentadas por alguien que conozca la ciencia del derecho. En la cuestión central del taller vamos a ver esta situación número 2, ¿no es cierto? Y sepamos entonces que desde la medicina legal es una muerte sospechosa de criminalidad y el concepto que tenemos es de muerte en custodia, y hacia ello nos vamos a dirigir brevemente. Ahora, si nos ponemos de vuelta, antes de pasar a ello, a jugar con la parte metodológica de los verbos y los objetivos del protocolo de Minnesota, en eso sí me siento satisfecho, ¿no? El protocolo de Minnesota le va a importar poco mi satisfacción. Lo cierto es que los objetivos son estos. En el párrafo 25, identificar las víctimas, recuperar, preservar el material probatorio, identificar testigos, determinar causa, manera, modo de la muerte, que eso el modo es patrimonio jurídico, determinar quién estuvo involucrado en la responsabilidad. Y dice, en la mayoría de los casos se realizará la autopsia. Oh, sorpresa, cuando estuve cerca de 8 horas leyendo el protocolo despacito, punto por punto. Muy bien, quiere decir que fuera de la autopsia puede ayudar a todas estas dos, al A, B, C y B, A, B, D y E. En cuanto al C, es algo que es patrimonio jurídico que no va a salir de la autopsia. A modo de historia, no estoy diciendo ninguna propaganda de ninguna banda armada, pero los que tienen algunos años, yo, bueno, me jubilé, pero muy joven, a los 49. Entonces, conocen lo que fue la Rote Armée Fraction, que es la fracción del Ejército Rojo, conocida como banda Baader-Meinhof, ¿no? Este es un fusil Heckler & Koch que aparece ahí en la estrella roja. Lo cierto es que esta gente, que es terrorismo, haciendo secuestros para obtener fondos, atentados, sin importar derecho de nadie, vuelan trenes, estaciones de ferrocarriles, etcétera. Hay una cárcel en la ciudad de Stuttgart, que es la cárcel de Stammheim, que se construye en estos años, la habilitan en 1964, y en 1975 dice, bueno, todas estas gentes que son los líderes, que eran 5 de la banda Baader-Meinhof, van a ir a parar ahí. E incluso colocan la corte para que los juzguen dentro de prisión para evitar que alguien trate de invitarlos a su casa a jugar a las cartas y llevárselos, ¿no?, para eludir la acción judicial. Ahora, ¿qué pasó? En 1976, esa cárcel que es de máxima seguridad, que tiene sumas restricciones en lo que es el acceso de las visitas, tanto de los familiares como de los abogados, estaban muy, muy limitados. Sin embargo, una de las
digamos, fundadoras, que era esta periodista Ulrich Meinhof, de ahí viene el nombre banda Baader-Meinhof, se suicida, bueno, encuentran esta situación, pero en la segunda autopsia encuentran que tenía escoriación en los muslos, semen, lo cual escoriación quizás sea más fácil de explicar que la presencia del semen, ¿no? Esa ya es más difícil de justificar. A ver. ¿Y qué es lo que pasa? En 1977, tanto la Organización de la Liberación Palestina como integrantes de esta banda, si bien estaban todos metidos acá en la ciudad de Stamheim, tenían una radio que la habían hecho pasar de contrabando y van a ver que después tenían otras cosas más. Secuestran un avión de Lufthansa, aterriza en Roma, hay un comando rescate, muere gente, fracasa la operación porque pedían el intercambio y la liberación de presos, etc. Lo cierto que esto es lo que sucede a la noche de ese día en las celdas. Y los invito a leer y pensar cómo es que en una cárcel construida y diseñada como máxima seguridad, excede mi campo de conocimiento de lo que es una cárcel de máxima seguridad. Pero me lo trato de imaginar. ¿Cómo es que aparecen con estas cosas? ¿Quién entró las armas de fuego? Bueno, se hace una investigación, todo queda ahí. Fíjense el año 1977. Obviamente, imaginen esto hoy, no quiero ni siquiera imaginarlo, en una cárcel en Marcos Paz, ¿no? Que aparezca esto. ¿Quién entró las armas? Dicen que fueron ejecuciones extrajudiciales. La única que sabe la verdad es esta, que tiene una identidad cambiada. Muy bien, pasamos a lo que es la muerte en custodia. Voy a chusmear el tiempo. Tengo hasta la y media más o menos. Ah, perfecto. Bueno, disculpen el lapsus. Muy bien. La cuestión es la denominación en español. Viene muerte en custodia, es la traducción literal. Obviamente que tiene que tener un sentido interpretativo a que se está refiriendo a lo que es la muerte en situación de prisión o detención. Según la Real Academia Española, custodiar es guardar con cuidado y vigilancia. Y la situación de custodia es aquella que una persona está bajo precisamente cuidado y vigilancia de alguien, una institución, un organismo y obviamente físicamente quienes los integran como sujetos. De vuelta, pueden corregir los abogados, obviamente, de muy buen grado lo que sería esta placa. Simplemente lo que quiero demostrar es que esas personas o las instituciones van a tener distintos tipos de responsabilidades. Por supuesto, los sujetos van a tener penal, civil y administrativa. Y incluso el Código Penal, en su artículo 144 bis, dice, bueno, sigue el texto, pero habla de guarda. O sea que ya algo estamos viendo de qué pasa por ahí. También el protocolo de Minnesota, en el punto 17 de la página 6, siempre hago referencia al ejemplar que mostré como ejemplo bajado de internet, habla de muerte en privación de la libertad. ¿Estas muertes son nuevas? No, se dieron siempre. Lo que pasa es que si moría algún prisionero en una cárcel del Imperio Romano, no a nadie se le ocurría hacer ningún tipo de investigación, hasta era tomado natural. Incluso cuando vemos todo lo que sería tortura, no sé, me imagino a Quasimodo en el jorobado de Notre Dame cuando es puesto en la picote y le tiran, le arrojan elementos, se burlan, lo flagelan y la gente iba ahí y lo tomaba como un divertimento, ¿no? Evidentemente estas muertes, esas cuestiones se dieron siempre, pero lo cierto es que hace más de 25 años cambió la valoración y el tratamiento de las mismas. Y es aquí que les invito a 3 puntos de consideración, más que nada de reflexión de por qué ha pasado estas cosas. Porque antes no se le daba demasiada bolilla y ahora sí. En primer lugar, la actitud de los gobiernos democráticos, en la cual, donde hay maltrato, tortura, falta de correcta atención, se produce la muerte. Esta muerte en custodia hay que reconocerla como tal, definirla como tal, luego de ello pasar a estudiarlas, con un objetivo de prevenirlas, accesoriamente esa prevención o el estudio, en lo que es el cese de la impunidad y un objetivo que quizás digno de Tomás Moro y su utopía de erradicarlas, cosa que de que el hombre es hombre, pienso que siempre va a seguir matando a otro. Una adecuada investigación judicial con la autopsia garantiza este tipo de cuestiones. Vemos la frase del ex primer ministro británico Winston Churchill, donde dice, una sociedad puede ser valorada por la forma en que trata a sus presos.
Disculpen el término presos, detenidos, pero son internos. Muy bien, el segundo punto de consideración es que aparecen precisamente protocolos y guías de procedimientos y nuevos aportes a la publicación de conocimientos médico-legales sobre el tema. Por eso estas muertes ya no son pasadas por alto. Aparece el protocolo de Estambul sobre tortura, la primera que aparece el protocolo de Minnesota es en el año 1991. Hay otras publicaciones también, de Amnesty Internacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces tenemos el protocolo de Estambul, que no solo tiene su texto frío, sino también una guía práctica para médicos y una guía práctica para abogados. Yo siempre lo muestro, no porque esto parece una novedad hoy, que nos trae, pero siempre hay alguien que no lo conoce. Entonces el objetivo informativo y formativo es ese. El de Minnesota, pero también Amnesty Internacional habla de las directrices por empleo de fuerza, arma de fuego, en funcionarios encargados de cumplir la ley. También hay una guía para investigar la muerte en custodia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y también está la resolución de la Secretaría de Derechos Humanos 30 del 2014 que habla de todo esto. Y también está lo que es en los fallecidos en el órgano de control en psiquiatría, la ley 26657, que últimamente, al menos cuando yo trabajaba en los últimos 2 años, un poquito más también, empezábamos a recibir esos cuerpos. Y el tercer punto es la preocupación de la comunidad científica médico-legal y el de inclusión del tema. Esa inclusión del tema en los textos de medicina forense y en los programas de formación. Yo hice el curso de medicina legal, el doctor Ravioli fue uno de mis maestros. Hace muchos años, éramos más jovencitos, año 86. Así que bueno, pero ahí no se hablaba de muerte en custodia, no estaba. Tampoco se hablaba del maltrato infantil, se hablaba de sevicia, de lesiones sevíticas. Sevicia quiere decir crueldad excesiva, en latín, sevitiam. Así que tampoco se hablaba de eso. Evidentemente, esta inclusión ha hecho que esto hoy en textos y en todos los programas de formación médico-legal esté. Entonces volvemos a esto: muerte sospechosa de criminalidad, muerte en custodia. Esta es la definición de Di Maio. Guarda, cuidado, la autoridad, excluye la pena de muerte. Ahora, este libro, bueno, ha salido ahora, ya pasó el chivo, ya que estamos, 2019, la ciencia forense y los derechos humanos en Argentina. En un sentido amplio, quien les habla enuncia una serie de situaciones en lo que es la muerte en custodia, que pueden ir acompañando la lectura de las siguientes pantallas que van apareciendo. Vamos contemplando distintas formas, si bien todas giran en lo que es el personal de la Fuerza de Seguridad. Acá, inmediatamente antes, durante o después de la detención, durante el traslado al centro de detención, durante o en enfrentamientos. Todo esto es dinámicamente perfectamente observable y criticable, no porque lo haya puesto yo, está bárbaro. Muerte, todo se fortalece con el debate. Muertes de interno en lugar de detención transitoria, en centro institutos de menores. Todo eso nosotros lo tomamos como muertes en custodia. Todo eso lo trabajamos como muertes en custodia. Seguimos. En huelga de hambre, internos en un motín, siempre determinar la eventual presencia de apremios ilegales o de tortura. Esto los puse en rojo porque son aquellos que cursan una internación voluntaria e involuntaria, salud mental, alojadas en hogares e instituciones. También pueden incluir, si quieren, una guardería donde va un bebé. Yo tuve un caso en largos años de haber trabajado ahí, que digo, bueno, era un bebé en una guardería donde apareció debajo de un colchón que se le cayó de arriba de un placar. Un bebé de meses, puesto en una guardería. Y murió asfixiado. Y es una muerte en custodia. Y no sé, vemos. Lo seguimos charlando, lo seguimos discutiendo. Ahora esto es, desde el punto de vista confluente, tiende a incluir todas las muertes durante la privación de la libertad y cuando actúan las fuerzas de seguridad. No voy a insistir con esto del derecho, que obviamente los abogados lo manejan mejor, pero sí hay una expresa obligación legal de autopsia forense, la autopsia necesaria del 264 y 251 del Código Penal. Lo pasamos rápido.
incluso cuando la muerte sea aparentemente natural y la muerte no se produce en el lugar de detención como el hospital. Y es la autopsia más problemática que se le puede plantear al patólogo forense y todos los colegas que están en el auditorio, y Roberto, con sus tantos años de estar, sabe que esto es así. A ver. Será analizado críticamente por un montón de personas, con formación o sin formación. Justicia, los letreros patrocinantes, peritos, familiares, amigos, medios de comunicación y toda clase de opinólogos. Habrá que probar lo que existe, lo que no existió y también lo que no habría existido, porque sabemos que después vienen puntos periciales sobre esto. Y no pudo suceder que tal cosa, no, está documentado, porque está documentado lo positivo y lo negativo. Fíjense este diario italiano, siempre hablo de casos que no tienen que ver mucho con nosotros, por eso hablé de Alemania. Bueno, Milosevic se muere de un infarto, el que era criminal de guerra en los Balcanes. Bueno, se muere y bueno, dice, tenemos dudas, hay que ver el examen toxicológico, el procurador del Ponte sospecha ahora el suicidio. Bueno, esto no es novedad para nosotros. También hay que recordar, no vamos a pasar revista a todo esto, pero que también las muertes de origen natural tienen que ver y pueden pasar en un detenido. Rápidamente vamos a ver que el protocolo de Minnesota, que trata de la autopsia, también debe conocer y tener idea del protocolo de Estambul, también para buscar signos de tortura. Y si hacemos un ordenamiento, vamos a tener 7 puntos que por cuestión de tiempo vamos a ir abreviando. Igual, de todas maneras, trato de ir pasándolo un poquito rápido. De este ordenamiento que tenemos para estudiar, es una opinión personal, este tipo de muertes, tenemos que tener la escena del hecho, nos remitimos al protocolo de Minnesota, tiene directrices. Conocer maniobras, medios de contención y reducción de las fuerzas de seguridad, los testimonios que va a haber de la escena del hecho y del punto 2, como decía Ramiro. Bueno, ¿qué dicen los que no tienen voz? ¿Qué dicen los detenidos que estaban en las celdas vecinas? La intervención médica, la autopsia, que nos distinguimos al protocolo, la tortura, el protocolo de Estambul y la incidencia de alcohol y drogas de abuso. En el lugar del hecho, se imaginan que si nos ponemos a hablar de esto, todavía estamos cerca de Navidad y voy por la mitad. Entonces, puntos 167 a 182, el protocolo de Minnesota nos dice cómo investigar la escena del hecho. Identificar, documentar, reunir, conservar, preservar pruebas. Identificar se refiere a identificar como identificación en sí, pero también como reconocimiento de elementos, documentarlos, etcétera. Y esto es muy importante. Los expertos forenses tienen que ser multidisciplinarios. Si ustedes leen, van a ver que hablan también de botánicos forenses, de palinólogos que estudian el polen. También, por supuesto, antropólogos, que va a hablar una temática dentro de lo que es este taller. El 172 habla de asegurar la escena. El 175 habla de los métodos de documentación. Por supuesto, ustedes remítanse al protocolo, simplemente hago un enunciado y un breve comentario. Lo que sí, las fotos tienen que ser tomadas de manera general, de media distancia y detalle. Y me llamó mucho con escalas, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que dieran preeminencia a la fotografía digital por sobre el video. Y lo explica el protocolo de Minnesota diciendo la mayor resolución que tiene en cuanto a imagen por computación, de computación sé muy poquito, que si se necesita fijar una imagen, ampliarle mejor una fotografía que el video. Hacer un inventario, un formulario, y vamos a pasar brevemente estos medios de contención. De estos tuve que intervenir en algunos. Este es cómo se utiliza la defensa de goma y la tonfa con puntos primarios, secundarios y terciarios. Esto es en España. Los puntos primarios no hacen daño, están medio en verdecito, los secundarios en amarillo, no le pueden pegar en el rojo. Esto lo pongo y es medio jocoso. Entonces, pero vemos acá, en la provincia de Buenos Aires, las áreas verdes tienden a ser más grandes, o sea, no importa, esto es lo que está acá. ¿Qué es lo que nos preguntan a nosotros? Sí, bueno, si los golpes
el perito tiene que definir si los golpes están dentro de esas áreas o no. Los puntos de presión, va a dejar equimosis numulares redondeadas, básicamente están autorizadas las fuerzas de seguridad a utilizar esos puntos para producir la reducción de una persona violenta. Y acá sí, nos tenemos un cachito, a lo sumo me excedo 5 minutos más, tengo 10 minutitos. La estrangulación, esta es una clasificación que la he reformulado, con humildad se los digo, porque me parece que desde el punto de vista mnemotécnico es mucho más práctico. La estrangulación antebraquial es con el antebrazo y es anterior. Entonces va a lastimar la vía aérea, no se puede, está prohibido. La braquio-antebraquial es en B corta, brazo y antebrazo sobre el cuello, y la sujeción con tonfa. Vamos a ver algunos dibujitos. La estrangulación antebraquial tiene el riesgo de fractura laringea. Aquí está. Entonces no se puede utilizar porque lastima, lesiona la vía aérea. En cambio, la braquio-antebraquial está permitida. ¿Por qué? Porque comprime la circulación, en 5 a 15 segundos se pierde la conciencia. Miren qué coloradito está. Braquio-antebraquial. Braquio-antebraquial. Y comprime los vasos. Claro, eso intempestivo, prolongado en el tiempo, una vez que la persona es reducida y cae y cesa la resistencia, si seguimos comprimiendo el cuello de manera intempestiva y prolongada, se va a provocar seguramente la muerte. Y esta es con el dispositivo, esta foto de internet. Los gases irritantes realmente no producen más que efectos locales, pero recuerden, porque alguien no lo conoce y piensa que es como usar un broncodilatador que sale un poquito así, o que es como el matamosquito que hace y sale. No, realmente sale con mucha violencia y moja toda la cara. Se puede comprar en internet, después les digo dónde, a que tenga interés, más barato. Bueno, gases lacrimógenos. El taser, el famoso taser. ¿Qué es el taser? Siempre me intrigó qué era el taser. Hay un señor, John Cover, que era piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que era aficionado a las novelas de aventuras. Entonces él soñaba que Thomas A. Swift creaba un rifle eléctrico en el cual salía un rayo de electricidad y derribaba los aviones. De ahí viene, y de ahí viene Taser, de Thomas A. Swift, el acrónimo Electric Rifle. No vamos a hablar de todo esto, sabemos que tiene mucho voltaje, pero poco amperaje. Es un arma no letal, sin embargo, en el aeropuerto de Copenhague, creo, hubo una persona al cual lo detuvieron con esto, que estaba medio loquito, y el individuo era un joven como yo, tenía patología de base, aparentemente agravó la patología preexistente y se murió. Esto es lo que hace, tira con 2 cablecitos, pero ya vamos a ver lo que hace, Y este es más fácil porque lo tenemos acá. Agarramos a pobre Bernardo. Le damos con el aparatito este. ¿Qué es lo que produce? Bueno, hay que usarlo aquí. Estas son las imágenes, pero hay que tener cuidado porque veamos a este señor dónde se le clavó. Entonces todo está muy lindo, pero ojo porque a mí la carótida está acá nomás. Esto tiene 1 centímetro más adentro. Entonces ser cuidadoso. El hog tying, que significa lazar un cerdo. Eso significa hog tying. ¿Qué es lo que hacen? Esto. O esto. O esto que la voy a pasar rápido, que no sé de dónde es. Bueno, lo cierto es que esto tiene el riesgo de asfixia posicional. Y también alertar a los miembros de Fuerza de Seguridad que esta forma de reducción, lo más probable es una persona con un enfisema, dificultad respiratoria, una vez que ya no se mueve más, dale Manuel, salí, no, dejá, pues posalo, y después la persona no se mueve más porque se murió. Bueno, pasamos rápido los testimonios, hay que interpretarlos médico-legalmente, y uno obviamente lo valora en el contexto de la autopsia, pero no hace una valoración médico-legal,
y opina sobre lo adecuado o inadecuado del accionar del personal. A mí me preguntaba si eran correcto o incorrecto en una peritación, y yo utilicé estos términos que me parecieron más adecuados. ¿La reducción fue adecuada o fue inadecuada? Si es correcta o incorrecta, no soy yo. Documental médica, la asistencia médica a personas privadas de su libertad, ¿por qué tiene que ser distinta a alguien que no lo está? Tenemos que distinguir quién lo pide, eso siempre es importante, se lo refiero a los médicos. Extremar los recaudos médico-legales en la confección de la documental médica y tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Previo a la autopsia es ineludible, y con Roberto somos, yo he sido, él sigue siendo fanático. Si no hay historia clínica, la autopsia no se hace, no se puede hacer, porque tenemos necesidad de conocer todo esto de manera ineludible, y estos son los elementos que pedimos. Bueno, pasamos a la autopsia, y que vemos que la trata en todos estos artículos. Ya ven que se repite, las fotografías, esto lo van a leer después, si no se prolonga muchísimo. Y fíjense esto, solicitar, párrafo 152, el médico puede solicitar recursos adicionales a los que tiene. Detección de tortura, párrafo 153, y este sí, 156, recurso disponible. ¿Por qué? Porque el protocolo, pese a su rigidez, admite desviaciones. El tema es que habla de pequeñas desviaciones y desviaciones importantes. Es muy subjetivo cuándo deja de ser uno y cuándo aparece la otra. Esas desviaciones quiere decir que tal vez no se pueda seguir siempre todos los pasos del presente protocolo. Es decir, que si no anda el equipo de rayos, no tengo dónde enviar histopatología, etcétera, lo más importante es que lo deje asentado en el protocolo. Recomendaciones para los médicos: no olvidar fecha, horario de inicio, quiénes están presentes, las escalas, cómo tratar el cadáver con las ropas, que lo vamos a hablar con Roberto. Seguimos las directrices 260, 261, examen externo, interno y la técnica de descubierta anatómica para ver contusiones profundas. Muestras biológicas no difieren en nada de una autopsia médico-legal, tiene una parte, digamos, estandarizada de base, y tiene, obviamente, muestras que se toman conforme a los antecedentes del caso, determinar causa, mecanismos de muerte, modo o manera en la República Argentina lo determina el juez, signos de posibles torturas, hay que remitirse al protocolo de Estambul, que tiene un anexo contra ello. No lo voy a tocar esto porque lo van a hablar después, pero sepan que tienen estos apartados y en estas páginas donde habla de las técnicas de tortura. Bueno, muy bien. Lo vamos a terminar acá. Esto no lo vamos a ver. Voy a hacer 2 comentarios finales y ya con eso creo que me excedo 1 minuto nada más, que era uno de mis objetivos, que tiene que empezar con un verbo, ¿no? Bueno, el perito médico en la muerte en custodia deberá ajustarse a los protocolos de Minnesota y Estambul. En cuanto a los criterios de inclusión para una muerte en custodia, nosotros preferimos, creo que Roberto va a estar conteste con mi opinión, vamos a tratar lo que sospechamos que pueda llegar a ser una muerte en custodia. Esos casos poco claros, ya directamente desde el vamos tratarlos como tal. Si consumimos tiempo, consumimos materiales de una manera excesiva, bueno, no importa. Si la cosa es al revés, que dice, y no le hicieron esto, lo hicieron, no, esto ya estaba hecho. Y acordarse de este grafiquito, el protocolo de Minnesota, que también tenemos que en la autopsia saber del protocolo de Estambul. Y el médico asistencial y el paciente en custodia puede ser tanto en el lugar de detención como en el hospital. Fíjense y le hacen una rápida lectura. ¿Qué les recomiendo a los colegas? Escriban, detallen toda cuestión circunstancial, quién lo trae, cómo ingresó. No está de más, no está de más. También hablaba acá Ramiro sobre la praxis médica, que curiosamente, no sé si he tenido mala suerte, pero siempre, digamos, en los casos míos, en un porcentaje de que
te diría hasta de mayoría se preguntaba, se estilaba a preguntar sobre la cuestión de la praxis médica. Entonces, ante la duda, se lo digo de corazón, ya como pollo viejo en el gallinero, a los que recién empiezan como médicos, ante la duda, internarlo. Hay casos de malpraxis donde directamente minimizaron el caso y terminó una persona con una fractura de cráneo enviado al domicilio. Bueno, espero no me excedí poquito, disculpen la velocidad del habla, era simplemente para tratar de abarcar la mayor cantidad de situaciones y cosas. Desde ya, muy agradecidos por haberme prestado su atención. Gracias.